insistentemente el rezo del Santo Rosario. Pero no nos confundamos, la oración más importante para todo católico es la Santa Misa. No pensemos que es más importante rezar el Santo Rosario en lugar de la Santa Misa. Al contrario, la celebración de la Santa Eucaristía es lo más importante, ya que es el momento en que se une la Iglesia triunfante y la Iglesia militante, es decir, el cielo y la tierra, en una sola oración y alabanza a Dios. Es donde somos testigos del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo y donde recibimos el cuerpo y sangre de nuestro divino Salvador para convertirnos en sagrarios vivientes. Así que recemos tanto en la Santa Misa como en el Santo Rosario, dándole el primer lugar a la celebración de la Santa Eucaristía. En la antigüedad, los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus héroes y dioses, como símbolo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra rosario significa corona de rosas. Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos marchaban por el Coliseo vestidas con sus ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas con coronas de rosas, como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso de sus almas. Hablemos del nacimiento del Ave María. Aunque en el año 431, en el Concilio de Éfeso, se proclamó la maternidad divina de María, los indicios más antiguos del Ave María son del siglo VI, aunque no era como lo tenemos ahora, pero ya se le consideraba como la alabanza a la Madre de Dios, Ave María. El saludo del ángel y el saludo de Isabel se encuentran ya unidos en las oraciones de Severo de Antioquía en el año 538. En efecto, Severo se hace eco de ello en una fórmula ritual del bautismo. De hecho, hay un testimonio arqueológico interesante. En Luxor, Egipto, se han encontrado unas inscripciones en vasijas de barro con las palabras del ángel y de Santa Isabel, formando parte de un todo. Más aún, para el año 749, San Juan de Damasco las hace objeto de sus homilías. Su uso quedó generalizado gracias a los antifonarios gregorianos, como ofertorio para el cuarto domingo de Adviento. En el siglo XII, la práctica se acentúa, como puede constatarse en el Sermón III de San Bernardo. Gracias al Papa Urbano IV, la Iglesia añadió el nombre de María en la oración Dios te salve María. La Iglesia recomendó rezar el rosario, el cual consistía en recitar los 150 salmos del rey David, pues era considerada una oración sumamente agradable a Dios y fuente de innumerables gracias para aquellos que la rezaran. Sin embargo, esta recomendación solo la seguían las personas cultas y letradas, pero no la mayoría de los cristianos. Por esto, la Iglesia sugirió que aquellos que no supieran leer suplantaran los 150 salmos por 150 veces el Ave María. En el año de 1214, Santo Domingo de Guzmán sufría al ver que la gravedad de los pecados de la gente estaba impidiendo la conversión de algunas personas y decidió ir al bosque a rezar. Estuvo en oración 3 días y 3 noches haciendo penitencia y flagelándose hasta perder el sentido. En este momento se le apareció la Virgen con 3 ángeles y le dijo que la mejor arma para convertir a las almas duras no era la flagelación, sino el rezo de su salterio. Santo Domingo se dirigió en ese mismo momento a la Catedral de Toulouse. Sonaron las campanas y la gente se reunió para escucharlo. Cuando iba a empezar a hablar, se soltó una tormenta con rayos y viento muy fuerte que hizo que la gente se asustara. Todos los presentes pudieron ver que la imagen de la Virgen que estaba en la catedral alzaba 3 veces los brazos hacia el cielo. Santo Domingo empezó a rezar el salterio de la Virgen y la tormenta se terminó. En otra ocasión, Santo Domingo tenía que dar un sermón en la iglesia de Notre Dame, en París, con motivo de las fiestas de San Juan, y antes de hacerlo rezó el rosario. La Virgen se le apareció y le dijo que su sermón estaba bien, pero que mejor lo cambiara.
y le explicó lo mucho que gustaba a Dios el rosario de Ave Marías, porque le recordaba 150 veces el momento en que la humanidad, representada por María, había aceptado a su Hijo como Salvador. Santo Domingo cambió su homilía y habló de la devoción del rosario, y la gente comenzó a rezarlo con devoción, a vivir cristianamente y a dejar atrás sus malos hábitos. Santo Domingo murió en el año de 1221, después de una vida en la que se dedicó a predicar y a hacer popular la devoción del Santo Rosario entre la gente de todas las clases sociales, para el sufragio de las almas del purgatorio, para el triunfo sobre el mal y la conversión de los pecadores. El rezo del Santo Rosario mantuvo su fervor por 100 años después de la muerte de Santo Domingo y empezó a ser olvidado. En el año de 1365 se combinaron los 4 salterios, se dividieron las 150 Ave Marías en 15 decenas y se puso un Padre Nuestro al inicio de cada una de ellas. En el año de 1500 se estableció para cada decena la meditación de un hecho de la vida de Jesús y María, y así surgió el rosario de 15 misterios. En el año 2002, el Papa San Juan Pablo II introdujo los misterios luminosos. Con ello, se cuentan actualmente 20 misterios en el Santo Rosario. La Virgen María ha revelado a muchas personas que cada vez que se reza el Ave María con devoción, sin prisas, que no sea a las carreras, le entregan una rosa, y por cada rosario completo le entregan una corona de rosas. El Santo Rosario es considerado como una oración perfecta porque se meditan los principales misterios o hechos de la vida, muerte, resurrección y gloria de Jesucristo, al lado de su Santísima Madre. Estos están distribuidos en los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. El Santo Rosario está compuesto por 2 elementos, oración mental y oración verbal. La primera consiste en la meditación de los 4 misterios. La oración verbal consiste en recitar las 20 decenas, un rosario completo, o 5 decenas del Ave María encabezados por un Padre Nuestro. Es una oración simple, humilde como María, y que podemos rezar con ella. Con el Ave María la invitamos a que rece por nosotros. Al unir su oración a la nuestra, esta se hace más poderosa porque la Virgen siempre recibe lo que ella pide. Por otro lado, en cada una de sus apariciones nos invita a rezar el Santo Rosario como un arma poderosa en contra del maligno para traernos la verdadera paz. El Ave María es definitivamente una oración bíblica. Veamos por partes. La primera parte se remonta al Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículos del 26 al 28. Al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Con respecto a esta parte, quiero señalar lo referente a las palabras utilizadas por el ángel Gabriel para saludar a la Santísima Virgen María, ya que en el Evangelio de San Lucas aparece la palabra alégrate, pero en el Santo Rosario decimos Dios te salve. ¿Por qué esta diferencia? ¿De dónde viene la palabra salve? Bueno, pues no es más que por razón de traducción. Como sabemos, los evangelios originalmente no fueron escritos en español, y la Santísima Virgen María tampoco hablaba español. Así que el ángel, cuando entró a la casa donde vivía María, le saludó en arameo, que era la lengua que hablaba la gente de Galilea. El ángel le dijo: Shalom lach. Entre la gente no integrante de la realeza, el saludo es Shalom, pero para la realeza es Shalom lach. Exégetas cualificados explican que el saludo encierra un significado extraordinario que indica la paz, la vida total, la plenitud de los dones de Dios, pero también abarca la alegría del saludo mesiánico por el Rey que viene. Como vemos, es un gran saludo. Por esa razón, en el versículo 29 dice que María se conturbó por estas palabras. Cuando San Lucas escribió el Evangelio, lo hizo en griego,
y para el saludo del ángel utilizó la palabra hiere que geritomeni, el cual quiere decir alégrate llena de gracia. Es cierto, es menos impresionante que el saludo original, pero mantenía el anuncio de alegría, que es lo que más se le asemejaba. Cuando fue traducido del griego al latín, se utilizó una palabra que se usaba por los que hablaban en latín y que indicaba el saludo. La palabra es salve, como lo hacían al saludar al César o a un político de alto rango. Al mencionar Dios te salve, no estamos diciendo Dios te salve a ti María que necesitas ser salvada por tus pecados. Claro que no. Lo que decimos es Dios te saluda María. Los tres son saludos. Shalom lach, hiere que geritomeni y salve. Así que si el Evangelio dice alégrate y nosotros en el Santo Rosario decimos Dios te salve, no son una contradicción. Bien, continuemos. San Lucas también menciona el Señor está contigo. También aquí hay una diferencia por traducción, ya que el padre Carlos Cancelado nos dice no es lo mismo decir el Señor está contigo a decir el Señor es contigo. En el primer caso se puede entender que ahora el Señor está con María, pero después puede no estar con ella. En cambio, al decir que el Señor es contigo, es más unida la presencia del Señor con María. Dicha unión no la tendremos nosotros con el Señor como la tuvo María. Tal vez por eso nos cueste un poco de trabajo entender esta unión. Pero el hecho de que no la entendamos no quiere decir que no exista, ya que Dios todo lo puede. Por eso, el padre Carlos Cancelado recomienda que se diga el Señor es contigo. Escuchemos lo que el padre Carlos Cancelado nos dice al respecto. La gracia de Dios. Luego María estaba llena de gracia. ¿Significa que qué? Que no tenía pecado. Dios me saluda. Yo no tengo pecado. Oh, sí. ¿Y por qué no tengo pecado? El ángel inmediatamente le dice, el Señor es contigo. Nosotros le hemos metido estado, pero es contigo. Es conmigo, no está, es conmigo. Es otro para entender misterios que se van a revelar dentro de algún tiempo. Es conmigo. El Señor no está con María. El Señor es con María. El padre Carlos es flaco, no está flaco. ¿Me entienden la diferencia? ¿Sí o no? El padre Carlos está enfermo, no es enfermo. ¿Notan la diferencia? En San Lucas capítulo 1, versículo 42, Santa Isabel dice a la Santísima Virgen María, y exclamó con gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. La segunda parte se remonta igualmente a la Biblia en cuanto a su sentido, solo que su elaboración literal es posterior y de origen eclesiástico, pero está en sintonía con la Biblia. Santa María, Madre de Dios. Lo encontramos en el Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 43. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Recordemos que en el Antiguo Testamento el título de Señor era exclusivamente para Dios. No se lo decían al Señor que repara los techos o al que sembraba. Ni siquiera a los ricos o monarcas se lo decían. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que María puede interceder por nosotros, no nos cabe la menor duda. Lo hizo en Caná, como lo leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús, su madre, ¿no tienen vino? Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Y Jesús convirtió el agua en vino. Es decir, lo hizo gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María. Con el rezo de las 3 Aves Marías al final del Santo Rosario y antes de la letanía, la Virgen ha dicho que le veneramos en su relación con Dios Trino y Uno y le ayudamos a agradecer a la Santísima Trinidad los privilegios que le han sido otorgados. En estas 3 Aves Marías,
hacemos notar la virginidad de María antes, durante y después del